Bienvenidos todos a un nuevo estudio de las porciones del Pentateuco, como lo hacemos cada semana. Una vez más estamos juntos para escudriñar las Escrituras, para buscar en las Escrituras, como siempre decimos, la revelación de Jesucristo en las Escrituras y las instrucciones de Dios para nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes a esta nueva transmisión. Un placer y agradecimiento a Dios por el privilegio que tenemos de compartir este tiempo con ustedes, de sumergirnos en la palabra del Señor, en este transitar de 54 porciones en el año, y hoy nos toca juntos compartir la parashá o porción número 26, que recibe el nombre de Shemini. Significa octavo. En hebreo en realidad es octavo, pero también el significado más exacto de la palabra Shemini es nuevo comienzo. Ustedes han estado estudiando y estamos estudiando Levítico capítulo 9 versículo 1 al 11:47. De los profetas, 2 Samuel 6:1 al 7:17, del Nuevo Testamento, Hebreos 7 del 1 al 19 y Primera de Pedro 1 del 10 al 16. Esta porción vamos a ver que habla de el comienzo del servicio sacerdotal, por eso el nombre de nuevo comienzo, porque son puestos en función los sacerdotes. Vemos también la muerte de Nadab y Abiú, la prohibición de ingerir bebidas embriagantes, la desaveniencia, hay una pequeña desaveniencia entre Moisés y Aarón, y el capítulo 11 de Levítico es sumamente importante, que habla de las leyes de la alimentación, qué alimentos son permitidos y prohibidos por Dios. Bien, en la porción anterior habíamos visto que Dios le ordenó a Aarón y a sus 4 hijos, acuérdense, tenía 4 hijos, sus 4 hijos, que permanecieran en la tienda de reunión durante 7 días enteros, mientras Moisés realizaba los servicios de inauguración. En esta porción, en esta que estamos estudiando hoy, se describe el servicio especial que los sacerdotes realizaron en el día que asumieron su función sacerdotal. Entonces, durante 7 días Moisés levantó y santificó el tabernáculo. Exacto. Y trajo todos los servicios para inaugurarlo. Es interesante que en esta experiencia de inauguración, Moisés y Aarón bendijeron al pueblo. Entonces sucedió algo extraordinario en el relato bíblico, que nosotros lo podemos asimilar con Hechos capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Dice la Escritura que la gloria de Dios apareció ante todo el pueblo. Y salió fuego, un fuego delante de Yahweh, que consumió sobre el altar la ofrenda de elevación y las grasas. Todo el pueblo vio y cantó, regocijándose, y cayeron sobre sus rostros. Lo vamos a ver en un ratito, ahora lo voy a explicar, está en Levítico 9, 23 y 24. También, como resumen, podemos decir que Nadab y Abiú, los 2 hijos mayores de Moisés, ofrecieron un sacrificio no autorizado. No autorizado, probablemente la Escritura dice que Dios no había pedido, probablemente haya sido fuego tomado de algún lugar diferente al altar de bronce, que es el fuego que Dios encendió en el altar de bronce y que no se debía apagar. Entonces lo que sucedió es que salió fuego no del altar de bronce, sino desde el lugar santísimo, desde el arca, y los consumió, de la misma presencia de Dios. Bueno, estos hombres fueron imprudentes, probablemente también estaban bajo los efectos del alcohol, estaban borrachos, por eso inmediatamente Dios a través de Moisés prohíbe tomar bebidas alcohólicas durante el servicio.
durante el servicio a Dios, durante el servicio sacerdotal. También podemos compararlos, que después Ada lo va a hacer, con Ananías y Zafira, que también fueron quemados o consumidos o muertos definitivamente por Dios cuando buscaron honor para ellos. Entonces estos dos hermanos entraron, dos, cuando entraban los sacerdotes entraban de a uno, y entraron los dos juntos, evidentemente en una competencia y buscando honor. Todas estas cosas las digo como introducción para que ustedes ya vayan tomando nota y vayan prestando atención, para que cuando lo vayamos desarrollando ustedes lo enfoquen en las enseñanzas que esto nos deja. Bien, por eso el capítulo 9 comienza diciendo en el día octavo, ¿no? En el día octavo, de allí toma el nombre la porción de esta semana. Dice: Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dios acá le da a través de Moisés las instrucciones de la solemnidad de este octavo día. Como dijimos, representa un nuevo comienzo. También representa la eternidad que va a comenzar cuando termine el reinado milenial de Yahshua, que es cuando Yahweh se aparecerá a nosotros. Y aquí en el versículo 4 dice que debían presentar distintas ofrendas. Y estas ofrendas explica este capítulo, donde primero Aarón presentaba sacrificios por sus pecados y luego dice que debía presentar por los de el pueblo. Algo interesante es que la gloria de Dios aparece, como Horacio comentaba, y algo que también nos llama la atención es que Dios no solamente llama a Aarón, a sus hijos y a los ancianos. O sea, que ni siquiera en los comienzos de la congregación de Dios, lo que nosotros llamamos iglesia, el Nuevo Testamento comprende por eclesía, ni siquiera en la fundación de la congregación de Dios hubo un pastorado humano único. Siempre se trató de un liderazgo plural. Que eso es lo que toma el Nuevo Testamento para la iglesia. El Nuevo Testamento para la iglesia siempre toma un liderazgo plural. No que todos tienen la misma función. No que todos tienen la misma función. Moisés tenía una función, Aarón tenía otra función, pero sí con diferentes funciones dentro del liderazgo de la congregación, en este caso de Israel como congregación de Dios, cada uno con su función, pero un liderazgo plural. Ese modelo es el que traslada las Sagradas Escrituras al Nuevo Testamento para la congregación de Dios, que es la iglesia. Bien. Y qué extraño resulta, ¿no? Porque Dios había dado instrucciones tan claras a Moisés, los preparó, durante esos 7 días estuvieron apartados a la puerta del tabernáculo, en un proceso de santificación, y cuando ellos comienzan, ¿no?, a hacer su función o a ejercitar su función, vemos que hacen las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y eso le costó el sacrificio de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Sí. Es interesante ver todo el régimen sacrificial. Después está establecido con más detalle, pero acá el sacerdocio se inaugura con sacrificios. Aún el sacerdocio. Y nosotros sabemos que nosotros somos sacerdotes de Dios. Somos un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, cada uno de los creyentes es un sacerdote de Dios. Y muchas veces hemos escuchado que los sacrificios están abolidos, anulados. Bueno, es evidente que esos sacrificios físicos de expiación por el pecado los hizo Jesús una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y justamente acabamos, ¿no?, de transitar hace muy poquitos días ese recuerdo de Pesaj, de Pascua, y recordando la muerte del sacrificio
de Jesús, el Cordero perfecto y sin mancha que se entregó por nosotros. Sin embargo, después vamos a ver todos los sacrificios de que habla el Nuevo Testamento. Evidente, no hay tabernáculo del desierto, que fue reemplazado por el templo de Salomón, que fue reemplazado por después el segundo templo en la época de Jesús. El segundo templo en la época del retorno de Esdras y Nehemías, y el tercer templo en la época de Jesús, que prácticamente Herodes el Grande lo hizo de nuevo, y ese fue el que fue destruido en el año 70 por el general romano Tito. Bueno, listo, no hay donde hacer sacrificios físicos. Yo creo que la sabiduría de Dios permitió eso para que hoy entendamos que los sacrificios que Dios requiere somos nosotros mismos. Exacto. Pero de ninguna manera podemos anular los sacrificios, porque si anulamos los sacrificios estaríamos anulando el sacrificio de Cristo, que explica muy claramente en el libro de Hebreos. Y más todavía, estaríamos anulando la necesidad de presentar nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. También estaríamos anulando ofrecer a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza. Miren cuántas veces en el Nuevo Testamento está hablando de sacrificios. Sacrificio de alabanza, Hebreos 13, 15 y 16, ofrezcamos sacrificios de alabanza. Por lo tanto, si anulamos los sacrificios, por eso es tan importante estudiar el Pentateuco, porque ahí vamos a ver el origen de las cosas y la sombra de lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Porque si anulamos esos sacrificios no entenderíamos nuestra obligación como sacerdotes de hoy, que somos cada uno de nosotros, de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera Pedro 2, 4 y 5, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y después vienen las fiestas, ¿no? Y si anulamos los sacrificios, anulamos todo esto. Y si anulamos las fiestas de Dios establecidas en Levítico 23, estaríamos negando al Señor de Shabbat, para empezar. Porque el mismo Jesús en Marcos capítulo 2 dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en descartar, anular partes de las Escrituras. Más bien debemos pedir revelación al Espíritu Santo para que nos dé discernimiento para saber cómo todas esas cosas se hicieron realidad en Jesucristo y se hacen realidad hoy en la iglesia. Es muy importante esto. Bueno, la dejo a Ada. Bien, vemos que descendió, como bien leías vos, en el capítulo 23 y 24, en el versículo, perdón, capítulo 9, 23 y 24, descendió la Shekinah, presencia de Dios, y obviamente eso se evidenció porque dice que descendió fuego del cielo que representaba la aceptación de Dios de esos sacrificios y la manifestación de la presencia de Dios en medio del pueblo. La gloria de Dios apareció no mientras se ofrecían los sacrificios, sino cuando los sacerdotes oraron. Y esto es muy interesante porque esto nos da ejemplo de que las oraciones y las alabanzas que elevan los sacerdotes de Dios son más agradables a Dios que todos los holocaustos y los sacrificios, ¿no? Esta conexión con Dios, estar en comunión a solas con el Señor. Vamos a pasar al capítulo 10. Es el capítulo donde se relata la muerte de Nadab y Abiú, y es una interrupción triste de esta ceremonia que se estaba haciendo de institución del sacerdocio levítico. Se estaban empezando a funcionar los sacerdotes y acontece un hecho triste, desgraciado, ¿no? Dijimos que ellos realizaron un servicio no autorizado, perdieron la vida porque hicieron algo que Dios nunca les había mandado.
ellos dos, sin haber recibido ninguna orden, tomado cada uno el incensario y se atrevieron a entrar al tabernáculo y quemaron incienso. Como decía Horacio también, es probable que ese incienso se haya encendido con un fuego extraño, que no había sido tomado del altar correcto, ¿no? Que nos enseña esto, otra aplicación a nuestra vida actual. No se debe añadir nuestro propio pensamiento o sentimiento a lo que expresa la palabra de Dios. Por eso tantas veces la palabra nos habla, como por ejemplo en Deuteronomio 4:2, no añadan a la palabra que yo les mando, ni disminuyan, ni quiten de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Es interesante lo que acabas de decir, no lo había pensado, yo siempre pensé tomaron fuego de otro lado, pero vos decís, es probable que el fuego lo hayan encendido ellos mismos, puede ser que lo hayan encendido ellos mismos, y tiene mucha relación con esto de Deuteronomio 4:2, de añadir a la palabra de Dios, añadir a la palabra de Dios o quitar de la palabra de Dios, que son prohibiciones claras de las Sagradas Escrituras, no añadir ni quitar. Entonces, es probable que muchos de nosotros, muchas veces, con nuestras interpretaciones de las Sagradas Escrituras, estemos encendiendo nuestros propios fuegos extraños al fuego que Dios encendió, porque el fuego del altar fue encendido por Dios, como dice una canción que cantamos desde hace tantos años, ¿no? En el altar de Dios el fuego está encendido y nadie lo podrá apagar, pero estos encendieron fuego afuera y trajeron fuego extraño, fuego que encendieron ellos, que es un símbolo de añadir a las Sagradas Escrituras cosas que la Biblia no dice. Decir que dice lo que no dice, o quitar las cosas que sí dice. Y esto está directamente relacionado con el próximo capítulo que nos vamos a meter en un ratito, porque también está relacionado con las leyes de alimentación, ¿no? ¿A qué me refiero? A que Dios específicamente dijo que sí y que no es alimento, y el ser humano, a través de la religión y a través de los años, estableció sus propias reglas e hizo las cosas a su manera. Bien, bueno, Nadab y Abiú habían llegado a ser muy grandes entre el pueblo, eran considerados la gran esperanza del pueblo, y sin embargo ahora había caído justicia divina sobre ellos. Esto nos muestra que cuando Dios nos corrige o marca alguno de nuestros pecados, es nuestro deber permanecer en silencio bajo la corrección de Dios, sin decir, no, ¿por qué Dios lo estás haciendo? ¿Por qué eso es injusto? Sino aceptando todo lo que dice y hace, aceptar las consecuencias de nuestra iniquidad. Eso es lo que tuvo que hacer Aarón, porque Dios, especialmente Aarón, que era el sumo sacerdote, imaginémonos la escena, acababa de perder 2 hijos, sin embargo Dios le dijo, mi gloria, mi nombre y mi honor está por encima de lo que vos sentís, y si desobedecemos hay consecuencias. Por eso siempre decimos que la disciplina de parte de Dios no es punitiva solamente, sino que es para corregir y para prevenir. Dios, haciendo este acto con Nadab y Abiú, estaba demostrando al resto del pueblo, ojo, hacer las cosas que yo no pido que se hagan tienen consecuencias, hasta te puede costar la vida. Bien. Entonces vamos a avanzar. Sí. Interesante que de acá surge, como decíamos hace un ratito, a ver qué es lo que surge, desde hace un ratito, surge una prohibición, la prohibición de ingerir bebidas embriagantes. Está eso en el creo 9:9. En el 9:9. capítulo 9, versículo 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. De aquí se infiere de que lo que había pasado
además de todo lo demás que describimos con Nadab y Abiú, es que entraron borrachos, definitivamente. Entonces ahí automáticamente Dios le da la orden a Aarón. Fíjense que siempre le está dando la orden a Moisés, que Moisés le diga a Aarón, que Moisés le diga al pueblo. Pero el versículo 8, Dios habla directamente con el papá. Dios habla directamente con Aarón. Es Levítico 10, 8 y 9, no 9. Bueno, 10, 8 y 9. Ahí Dios habla directamente con Aarón. Y no lo usó a Moisés de intermediario. ¿Por qué? Porque era muy importante esto. Porque a Aarón le había costado los dos hijos. De los 4, 2. Y le dice, tú y tus hijos contigo. No beban vino. Cuando entren al tabernáculo, porque había pasado esto con los hijos. Es muy interesante la consideración de Dios. La consideración del dolor. Habían recibido lo que merecían. Tenían mucha justificación para que Dios los haya matado. Pero vemos el corazón compasivo de Dios con el que está sufriendo. En este caso, el papá estaba sufriendo el duelo por sus hijos, y Dios entonces dice, no voy a hablarle a través de Moisés, le voy a hablar yo. Y así lo hace. Y te agrego el versículo 10, porque acá también está el centro de lo que avanza en esta porción. El 10, Levítico 10:10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. O sea, acá deja muy en claro cuál es una de las principales funciones del sacerdote, más allá de ser el que llevaba el pueblo a Dios, el que hacía reflexionar al pueblo. El versículo 10 habla claramente, discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y para eso la mente del siervo de Dios tiene que estar lúcida. La mente del siervo de Dios tiene que estar lúcida. Por eso es que para servir a Dios se le requiere, se le prohíbe beber vino, se le prohíbe estar confundida, o sea, con la mente confundida. Se requiere estar lúcido. ¿Por qué? Porque se requiere primero entender para poder enseñar. Aprender para poder enseñar. Siempre el orden es ese, aprender para enseñar. Entonces, Ayada acaba de decir, hay que enseñarle al pueblo entre lo santo y lo profano. Y hay que entenderlo, hay que discernirlo. Hay que enseñarle al pueblo entre lo limpio y lo no limpio, entre lo puro y lo no puro, entre lo puro y lo inmundo. Por eso es que Efesios 5, 17 y 18 nos dice, por tanto no seáis insensatos, como Nadab y Abiú le faltó decir ahí, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y después agrega, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces es muy importante esto porque está relacionado con aquello. ¿Ven cómo estamos relacionando el Nuevo Testamento con el Pentateuco? Esto está íntimamente relacionado. Es lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Bien. Y ahí hablábamos de esto, ¿no? De ofrecer fuego extraño y también el cambio de las fechas. Estuvimos, como decíamos, y estamos transitando las fiestas, parte de las fiestas de Dios, y cambiar la fecha de la Pascua, no respetar el día de reposo y cambiarlo del sábado al domingo. Eso no proviene del altar de Dios, no proviene de la Torá de Dios, de las instrucciones de Dios, sino que es también fuego extraño añadido por los hombres. Fuego extraño añadido por los hombres. Nosotros siempre invitamos a las personas que estudien. Y ahora tenemos todas las herramientas habidas y por haber para poder estudiar e informarnos. Entonces, importante e interesante sería que cada uno de ustedes se meta ahí en su computador, en su laptop o lo que tenga y busque
¿Cuándo se cambió el día de reposo? O sea, el séptimo día, que había ordenado Dios infinidad de veces en toda la Biblia, y cuándo y por qué. Busquen las dos cosas. ¿Cuándo y por qué se cambió el séptimo día de la semana por el primer día de la semana? Pero mucho más aterrador es ver cómo se cambió la fecha de Pascua. Cuando en Éxodo capítulo 12 dice cómo se cuenta hasta el día 10 y se aparta el cordero, el 14 lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. Te dice la fecha exacta en que se celebra la Pascua de Dios, Pascua de Yahweh, Pascua de Jehová. Lo dice exacto. Entonces es interesante que ustedes investiguen cuándo, cómo y por qué se cambió la fecha que establece la palabra de Dios a la fecha, y los hombres establecieron su propia fecha. Investíguenlo, búsquenlo en 4 o 5 lugares, léanlo, porque es importante que nosotros no agreguemos fuego extraño a la palabra de Dios. Nuestras propias interpretaciones del hombre, que se han conservado por tradición transmitida de generación en generación de gente creyente, ya sea católica o protestante o evangélica, se ha transmitido de generación en generación y nadie se detuvo a ver si esto no era fuego extraño añadido a la santa palabra de Dios. Importante que analicen eso. Vos hablabas de el caso de Ananías y Zafías, ¿no? Y la verdad que no cabe duda de que esta obra de justicia que Dios hace con Nadab y Abiú impidió que se cometieran, como decimos, después irregularidades. O sea, fue también algo para sentar precedente. Y por este mismo motivo, vemos que en el Nuevo Testamento, lo que se llama en el comienzo de la renovación del pacto, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, fueron castigados, ahí nomás, Ananías y Zafira, cuando se atrevieron a mentir al Espíritu Santo, que era aquel fuego recientemente encendido, ese fuego del día de Pentecostés. Ellos creyeron que podían traer una ofrenda con contenido de mentira, que era fuego extraño. Sin embargo, ambos fueron muertos por el Espíritu Santo de Dios. Esto es un paralelismo con lo que pasó con Nadab y Abiú, quienes murieron justamente por presentar un fuego no demandado por Dios. Y vos usás una palabra que es hipocresía. Exacto. Qué interesante que la expliques. Sí, exactamente, hipocresía. Si vamos al diccionario, la definición de hipócrita, miren qué interesante, es la persona que finge sentimientos, virtudes o cualidades que no tiene, actuando con falsedad para engañar, para obtener reconocimiento o para encajar. Dicho muy simplemente, la persona hipócrita es una persona de doble cara. Se trae esta palabra en el griego, si vamos al griego, es una palabra que proviene del teatro griego. Hipócrita tiene que ver con usar una máscara, por eso habla de tener doble cara el diccionario, es decir, mostrar algo que no somos. Ellos habían visto lo que había hecho Bernabé vendiendo su propiedad en Chipre y quisieron recibir la misma honra. Hechos 4:36 nos dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, que era un levita, Bernabé, ¿se acuerdan que había sido socio del apóstol Pablo? Uh-huh. Era natural de Chipre, dice el 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Quisieron recibir a Ananías y Zafira, lo vieron a Bernabé. Claro, hombre bueno, hijo de consolación, generoso, vendió su propiedad en la isla de Chipre, su estancia ahí, y trajo la plata, la puso a los pies de los apóstoles y dijeron: pero nosotros queremos la misma honra, queremos la misma honra. Nadab y Abiú querían la misma honra que el sumo sacerdote, que era Aarón, su padre. Bueno, estos dos quisieron la misma honra que Bernabé.
es una cuestión de algo que ha estudiado bastante y ha hablado bastante, que es motivación. ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que haces? ¿Cuál es tu motivación para servir al Señor? ¿Cuál es tu motivación para servir? ¿Cuál es tu motivación para vivir? ¿Cuál es tu motivación para predicar el Evangelio? ¿Cuál es tu motivación para estudiar la palabra, para enseñar la palabra? ¿Cuál es tu motivación? Porque cuando la motivación no es correcta, no agrada a Dios. Exacto. No agrada a Dios. Uh-huh. El pecado que este matrimonio cometió fue mentir al Espíritu Santo, aparentando generosidad, cuando lo que estaban buscando, recién decía Horacio, era el reconocimiento del ser humano. Aprendemos que se puede engañar a los hombres, pero no a Yahweh. Él es omnisciente. Nuestra relación con Dios es demasiado seria y no debe tomarse a la ligera. En Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al 16, anótenlo para leerlo después, es muy interesante. Gálatas 2 del 11 al 16. Acá también encontramos una enseñanza sobre integridad y conducta. Se relata, es muy conocido este pasaje, una especie de choque, de enfrentamiento entre dos gigantes, Pedro y Pablo. Pedro simulaba un comportamiento diferente ante los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque tenía miedo a ser rechazado. El apóstol Pablo lo confronta, lo reprende. ¿Por qué? Justamente por esto mismo, por hipocresía. Debemos ser sólidos y constantes en nuestra forma de ser. Esto nos deja claro que la verdadera justicia no viene de una interpretación legalista de la Torá, sino por la verdadera fe en Yeshua. El mérito es la obediencia a la Torá. Debemos ser consistentes y transparentes. Eso se puede traducir también como integridad, ¿no? Una persona íntegra es una persona consistente, no tiene doble cara, no tiene doble discurso. Debemos ser transparentes, buscando siempre la aprobación de Dios y no la de los hombres. Otra palabra que me gustó es la palabra autenticidad. La santidad requiere transparencia y obediencia sincera. Ahora, ¿cuál es el problema del ser humano? El ser humano tendiente, ¿no?, a pecar, tendiente a alejarse de Dios. El gran problema es que nosotros abrazamos conductas pecaminosas, tenemos el carácter que queremos, un carácter explosivo, practicamos la crítica, envidias, mentiras, celos, usamos máscaras y nuestra tendencia es a no rendirlas a Dios. Buscamos siempre racionalizar nuestras conductas. Entonces, hacemos las cosas, desobedecemos a Dios, no nos presentamos como un sacrificio vivo, porque en definitiva, vencer mi carácter, mi forma de ser, mis derechos, mis argumentos, todo lo que nosotros levantamos, ¿no?, es una manera de enfrentarnos a Dios y desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre tratamos de racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Es buscar excusas o justificación a lo que hicimos. Como si el apóstol Pablo, se me ocurre, decía, ¿no?, como si pudiéramos nosotros justificarnos delante de Dios. Yahweh nos desafía en esta porción, en esta parashá, a aborrecer el pecado y nos desafía a la obediencia, nos desafía a vivir en autenticidad, sin hipocresía y sobre todo, podemos decir que el tema central de toda esta porción es la santidad. Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Yahweh, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Acuérdense que también en Levítico 11, lo vamos a ver dentro de un rato, habla de este mismo texto: sean santos porque yo soy santos. Pero Levítico agrega algo más, les dice: los he apartado de los pueblos para que ustedes sean míos. Y dice, Dios nos apartó para ser de su propiedad y para que seamos usados para algo especial, para un uso honroso. La verdad es que en nuestra ignorancia vivíamos según nuestros propios deseos. Por eso también lo refuerza la porción de esta semana en 1 de Pedro
1 del 15 al 16. Escrito está en la Torá, sed santos porque yo soy santo. El peligro es que nuestra santidad sea aparente y no haya producido una verdadera transformación desde adentro hacia afuera. Y acá me acordaba de la enseñanza que hace unos días dio el pastor David, la diferencia entre cambio y transformación. El cambio es algo que hago superficial. Con el cambio uso máscaras, con el cambio trato de demostrar lo que no soy, pero la transformación no se puede negar, porque es algo que acontece de adentro hacia afuera. Y nuestras obras, nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestras actitudes empiezan a mostrar ese cambio que sucedió adentro nuestro. Me parece interesante ese texto al que hiciste referencia recién en 1 Pedro capítulo 1 versículos 15-16, que está en esta parasha, donde dice, escrito está en la Torá, sed santos porque yo soy santo, y me lleva a una reflexión que la saco de Isaías. Anoten, por favor, anoten Isaías 55, 8 y 9, porque ¿saben qué? Lo que Dios instruye en su palabra, no tiene que coincidir con nuestros propios pensamientos. Esto significa que ni siquiera es necesario que nosotros entendamos lo que Dios manda. Es más, hay un tipo de mandamiento que son mandamientos que ni siquiera son racionales. Ni siquiera tenemos que entender lo que Dios manda. Simplemente se nos llama a obedecer. Dios nos hizo su pueblo, nos apartó del mundo y no necesariamente tenemos que entender todas sus instrucciones, sus órdenes, sus mandamientos. Sí, tenemos que obedecer. Y lo dice ahí Isaías, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y yo creo que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas pura y exclusivamente para probarnos. Para probar si obedecemos. Bien, vamos al capítulo 11 entonces. Sí, quedarían algunas cosas más interesantes para analizar, pero bueno, aprovechen el día de hoy de Santa Convocación para reunirse y analizar un poco más en profundidad el capítulo 10, pero queremos detenernos en el capítulo 11, que es el que establece las leyes sobre qué animales son limpios y qué animales son inmundos. Se le impuso a los sacerdotes, lo leíamos hace un ratito, la obligación que distinguieran y enseñaran a distinguir entre lo limpio y lo inmundo, y la Biblia nos habla con claridad acerca de nuestra responsabilidad como maestros de la palabra. Ezequiel 44:23 dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Cada semana, cada vez que nos reunimos, cada vez que usted está viendo las enseñanzas del Pastor Enzo, las enseñanzas que también hacemos cada sábado por la mañana, justamente para eso, para que podamos enseñar, nos ayudamos mutuamente a caminar en santidad. Y en este camino que estamos transitando de la cuenta del Omer rumbo a Pentecostés, debemos buscar la autenticidad. Todo lo que hacemos deben hacer de intenciones puras y no de máscaras religiosas. Es no solamente una cuestión de contar, hoy estamos en el día 4, estamos en el día 5 y cuento los días. Esto es mucho más profundo. Las normas de alimentación de este capítulo 11 de Levítico son la base sólida del edificio espiritual. Horacio hablaba hoy, somos templos del Espíritu. Nuestro cuerpo es un templo espiritual. Violar la dieta dada por Dios
abre fisuras en los cimientos de nuestro edificio. Sabemos, ¿no?, que cuando hay fisuras en un edificio, el edificio se viene abajo. Esto afecta tanto el cuerpo, es decir, a la salud física, si comemos lo que Dios no permite, como también afecta el alma, es decir, afecta la salud espiritual. Por lo tanto, esta dieta preserva la integridad del ser humano. Espíritu, como somos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Dios nos diseñó y sabe perfectamente qué nos hace bien y qué nos daña. Y ahí pusimos un ejemplo. La mayoría de nosotros tiene un vehículo, seguramente un auto más nuevo, más viejo, o una moto. Y el ingeniero que diseñó el motor de ese vehículo que tenemos especifica en el manual del uso del auto qué aceite el auto tiene que llevar, ¿no? Vos agarras el manual, cuando hay que hacer el famoso cambio de aceite del motor, vas, mirás, tiene que llevar tal aceite. Y si el ingeniero dice exactamente qué tipo de aceite, qué viscosidad tiene que tener ese aceite, nosotros, porque se nos ocurre, le vamos a poner cualquier otro diferente a el que dijo el ingeniero que diseñó el motor. Y eso pretendemos hacer. Vamos a poner aceite de cocina. Vamos a la cocina sí. de la patrona y llevamos la botellita de aceite. Y está bravo, aceite de girasol. Girasol, de maíz, aunque el mejor es el de oliva. Bueno, ¿qué le vamos a poner? ¿Aceite de oliva al motor, al motor de la moto? No. Ahí tenemos un problema, ¿no? Exacto. Esto hablo de lo ilógico y lo irracional que son las conductas nuestras. Es tan importante, es tan importante. Es interesante que a medida que avanza la ciencia, sí, cada vez se va demostrando más que Dios siempre tuvo razón, la tiene y la tendrá, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero no podemos depender de que la ciencia nos diga que Dios tiene razón para obedecerlo. Exacto. Muchos creyentes hacen eso, están esperando que la ciencia le diga que Dios tenía razón y que tal cosa es nociva para la salud o lo que sea para obedecer a Dios. Y esa obediencia no sirve. Ya desde el Edén, ¿no? Tal cual. Ada dice que Adán y Eva fueron echados del Edén, del jardín de Edén, por una mordida. Sí, una mordida a un fruto que Dios había dicho no debían comer. ¿Cómo es eso? Adán y Eva fueron sacados del Edén por esto, por comer un alimento que Dios dijo que estaba prohibido, por quebrantar nada más y nada menos que una ley dietética. Había un montón de árboles y un montón de vegetales. Dios le dijo específicamente, de ese no comas. ¿Qué hizo Eva? Fue y comió. Y la verdad que nosotros, si somos un pueblo llamados por Dios a ser diferente, debemos también comer diferente. Hemos nacido de nuevo para vivir en santidad. Las bendiciones de obedecer las instrucciones de Dios son para esta vida. Si comemos sano, lo más probable, y se los aseguro porque lo hemos vivido en carne propia, haber tenido enfermedades muy graves, y por haber abrazado las instrucciones de Dios con respecto a las dietas, a la dieta alimenticia, a qué comer y a qué no, nuestros cuerpos se sanaron. Entonces, estas instrucciones de Dios, muchas veces decimos no, porque son para la vida venidera, para la vida eterna y para gozar en nuestra eternidad con Dios, para el milenio o para la nueva Jerusalén. ¿Quién sabe para cuándo? Pero no para ahora. Vamos a obedecer más adelante. No, las instrucciones de Dios traen bendición ahora, en esta vida. Felicidad, salud, paz, armonía, relación perfecta con Dios y todo lo que querramos. Me encantan las instrucciones de Dios dietéticas. Me encanta porque está llena de prohibiciones. Está llena de prohibiciones. Entonces, es lindo cuando te dicen, tenés que hacer esto, lo haces. Acá, préstenle atención. Está dicho todo lo que no tenemos que hacer. Sí. Todo lo que no. Especifica muy claramente qué cosas están prohibidas. Y esto tiene relación a que Dios no nos ha dado espíritu de temor,
sino de poder, amor y dominio propio. Y esto tiene que ver con el dominio propio. Totalmente. Cuando te dicen no hagas tal cosa, Totalmente. tiene que ver con este Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios que ha sido puesto en nuestro corazón para darnos esto, poder, amor y dominio propio. ¿Por qué? ¿En qué se manifiesta el espíritu de dominio propio? ¿En qué se pierde el dominio propio? En tres aspectos. La Escritura dice, en la lengua, sí. ¿Quién puede controlar la lengua? ¿Ven? El no hacer. Controlar la lengua implica dominio propio. La lengua, el sexo y la comida. Y la comida. La lengua, el sexo y la comida. Probate en esos tres aspectos y probá tu dominio propio en esos tres aspectos. Y acá está hablando de uno de esos tres aspectos. Tu dominio propio en contra de la comida. Esto no. Y pasan por adelante tuyo con la bandeja en el restaurante y vos decís, mirá eso, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Y está ahí la prueba del dominio propio. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Obedeces a Dios o a tu deseo de comer eso que aparenta ser tan rico, pero Dios dice no lo tenés que comer? Tal vez tenga un poquito de relación con el pecado de gula, ¿no? Entonces... siempre va a haber bendición en hacer las cosas a la manera de Dios. Y esto siempre tiene que ver con el autocontrol. Dios quiere desarrollar en nosotros algo que se llama autocontrol. Exacto. Eso es dominio propio. Autocontrol es dominio propio. Y Dios quiere desarrollar en nosotros el dominio propio, el autocontrol. Ser capaces de decir que no a lo prohibido y ser capaces de hacer lo que Dios nos manda. Pero básicamente en este mandamiento es ser capaces de tener autocontrol para decir que no a algo que me gusta. Ténganlo en cuenta, porque si Dios dice tu cuerpo es templo de mi espíritu, o sea, yo voy a entrar y habitar en tu cuerpo. El templo de Jerusalén no existe más. Ahora tu cuerpo es mi templo. Entonces voy a entrar y habitar en tu cuerpo como templo. Y mañana vos te estás comiendo un alimento no permitido por Dios, que dice que es impuro, es mal, dice que es inmundo. Entonces, decía Espíritu Santo, ven y mora en mi interior. Y ahora a mi interior le meto alimento que Dios considera inmundo. ¿Cómo hacen para evitar esas dos cosas en el mismo templo? Eso lo hizo Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, mírenlo ahí en el periodo intertestamentario, en la época de los macabeos. Miren lo que hizo este general griego, que lo que hizo fue introducir el sacrificio del cerdo en el templo de Jerusalén. Interesante. Entonces, ¿no estaremos corrompiendo de la misma manera que lo hizo Antíoco Epífanes el templo en el que Dios mora? Es para preguntarnos, ¿no? No estamos diciendo nada que sea imposición. Es mejor que ustedes lo puedan meditar y escudriñar. Hay que aclarar que una vez que un alimento impuro, que un alimento impuro no puede hacerse o volverse puro. Es decir, no hay manera de que lo impuro para Dios pueda hacerse puro mediante mecanismos humanos, porque se desvía, y después vamos a ver, vamos a citar un texto, pero se distorsiona. No importa, podés comer de todo con tal que lo hagas con acción de gracias. Y esto no tiene nada que ver. Es más, esto de tener dieta, la dieta de Dios, hasta inclusive a veces nos provoca cierto tipo de burlas. Nos cargan, se burlan de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, y peor aún, cuando otros siervos de Dios, otros hermanos en Cristo, se burlan de nosotros, porque dicen, se puede comer cualquier cosa, no hay ningún problema, todo está permitido, todo está
santificado o purificado si vos orás con acción de gracias. Hay una falsa interpretación de 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. Sí, ese léelo, es importante. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, ahí está la hipocresía, mira, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, se saca de contexto, se tuerce. Donde dice, a ver dónde, prohibirán, mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. ¿Cuáles son los alimentos que Dios creó para alimento del ser humano? Porque Dios creó animales, víboras, serpientes, escorpiones. Nadie se va a comer un escorpión, no sé, a lo mejor sí, pero Dios creó animales para alimentos. Exacto. Para alimentos. No está diciendo todo lo que Dios creó, comete un escorpión, un cóndor, un somormujo, que no sabemos lo que es. Un insecto. No. Acá está hablando específicamente de que comamos aquello que Dios creó como alimento para el ser humano, para el que el creyente con acción de gracias pueda comerlo, con acción de gracias, porque proviene de la gracia de Dios la provisión de nuestro alimento, pero está hablando de alimentos. Por eso, alimento es lo que Dios permite comer. No todo lo creado por Dios y todo lo que esté sobre la faz de la tierra es alimento. Cuando acá habla de alimento, está hablando específicamente de las cosas que Dios creó para que el ser humano se alimente. O sea, que alimento es lo que Dios creó como alimento. Exacto, y no todo lo que existe. Y alimento no es lo que a nosotros se nos ocurre, que por ahí tiene un sabor rico, no sé, supongamos. No, alimento en la Biblia, todo alimento es lo que Dios creó como alimento, no lo que nosotros queremos comer como alimento. Es muy interesante porque muchos usan la experiencia de Pedro allí en la terraza, cuando estaba ayunando. Ahí voy. Ahí vamos a Pedro, creo que está en Hechos de los Apóstoles, por supuesto. En el libro de los Hechos. Entonces, él tiene una visión. Aquí. Él tiene una visión. Exacto. ¿No? Tiene una visión. Pedro tiene una visión. Pedro tiene una visión. Dios no le bajó una lona, ¿no? Un lienzo, una lona llena de animales para que él los mate y se los coma. Dios no es el tentador, Dios no es Hasatán, Dios no es Satanás, Dios es santo. Él dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Entonces no le bajó físicamente una lona con animales impuros para tentarlo a Pedro a que los coma y desobedezca su palabra y se impurifique. No, le dio una visión para enseñarle algo. Una visión para enseñarle algo. A ver, Ada, ¿cómo es? En esta visión, recordemos en qué contexto. Pedro tiene esta visión en casa de Cornelio, en la terraza, aparentemente, antes de su encuentro con Cornelio. En Hechos, lo van a encontrar ahí, mírenlo. Mientras tanto pueden buscarlo. Capítulo Hechos 10 al 13. A ver. ¿Qué pasó ahí? En esta visión baja un lienzo con animales inmundos o impuros y una voz que le dice, escucha a él, que le dice mata y come. Y Pedro responde, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La correcta interpretación es que a ningún hombre llame común o inmundo.
no se estaba refiriendo a que coma esos animales impuros, sino que se estaba refiriendo a que aceptara a los gentiles, en este caso como Cornelio, un general romano. No se está refiriendo a la autorización de parte de Dios para comer cerdo o comer animales inmundos. En Malaquías 3:6 nos dice claramente: porque yo, Yahweh, no cambio. Si Dios instruyó algo en su Torá, en el Pentateuco, en su palabra, no puede ahora decirle a Pedro: come lo que toda la vida te dijimos o aprendiste desde que naciste, que estas comidas Dios no las acepta. El apóstol Pedro, que estuvo con Jesucristo durante todo el ministerio de Jesús sobre la tierra, nunca había comido ningún alimento prohibido por las instrucciones de Dios, ni tampoco estaba dispuesto a hacerlo, porque le dice: no, Señor, ¿sí? Sino que interpretó que las palabras de esta visión eran una prueba de Dios para obediencia a sus instrucciones. La palabra no dice que Pedro comió algo inmundo, sino que Dios le estaba diciendo que el judaísmo consideraba inmundos a los gentiles. Y esa era, en realidad, por eso habíamos visto hace un rato la actitud de Pedro y de Pablo, ¿no? Porque era considerado, estaba mal visto, no era correcto que un judío se juntara con un gentil. Y la verdad es que eso había sido doctrina de hombre, fue creada por la religión, porque Dios no participaba de este tipo de rechazo. Dios nunca hace acepción de personas. Ahora, Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas entre judíos, gentiles, Rico, hombre, pobre, mujer, esclavo, libre. Dios no hace acepción de personas. Pero les aseguro que Dios sí hace acepción de animales. Claro. Dios hace acepción de animales para alimento. Dios determinó qué es alimento y qué no es alimento. Entonces ustedes me dirán: ¿pero para qué los creó? Dios tiene un propósito para cada cosa que Él creó. Los crustáceos limpian el fondo del mar, el excremento de todo el resto de los peces del fondo del mar. Y así sucesivamente. Dios sabe para qué creó cada animal. Y como Él sabe para qué función creó cada animal, sabe que ciertos animales tienen la función de ser nuestros alimentos, que los podemos ingerir con acción de gracias. Bien, en los últimos minutos, Ada, ¿qué vamos a encarar? Y yo seguiría con... Sigamos para adelante, que el último es el... Este es el último, el Levítico 11, porque ya después tenemos la Haftará, que es interesante también porque está relacionado con la muerte de Nadab y Abiú. Acá, me gustaría decir esto. A ver, esto que pusimos acá. En el caso de la visión de Pedro tenemos que entender que cuando se menciona la palabra alimento, lo dijimos recién, son los alimentos aptos para comer. Nunca se refiere a alimentos prohibidos. Dios nunca le dijo a Pedro que empezara a comer los alimentos que Dios prohibió en su bendita Torá. Y algo importante también es que Jesús nunca enseñó a sus discípulos a comer algo que la Torá prohibiera. Fíjense el ejemplo que tenemos en Lucas 11, del 11 al 13. Jesús dice esto: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, que es un alimento limpio, le dará una piedra? O si le pide pescado, que es un alimento limpio, en lugar de pescado le dará una serpiente, que es un animal inmundo. O si le pide un huevo, alimento limpio, le dará un escorpión, que es algo inmundo. Si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, nunca, ni Jesús, ni los apóstoles comieron algo, Jesús nunca les enseñó a comer algo prohibido por Dios. Es que lo dijo Pedro. Nunca, jamás he comido. Jamás he comido. Entonces, es interesante que hay una sensación de asco. Lo que le produjo Dios a Pedro fue una sensación de asco.
Dice, ¿por qué? ¿De dónde saca esos? Pero claro, eh, vemos que en esta paralla que Dios no permitió comer determinados animales. No dije alimento, animales. Y determinó que sí es alimento. Ahora, lo que hizo Dios cuando bajó en la visión, ese lienzo con animales inmundos, y Pedro estaba muerto de hambre porque estaba ayunando. Estaba ayunando en esa terraza y orando, ayunando. Estaba muerto de hambre. Y le dijo, mate, come. Miró y vio esos animales que le daban asco. Literalmente le daban asco. Es como que en la mesa te pongan una bandeja con el Toby. Ay, no, el perrito, no. Con el perrito cocinadito, con la cabecita, con una manzana en la boca, y vos te tenés que comer al Toby. ¿Qué te va a dar? Te va a producir náuseas y hasta vomitar te va a hacer. Entonces, esa es la sensación que Dios quería que le produzca a Pedro ese lienzo que le había bajado. Por eso Pedro dijo, jamás. Y estuve toda la vida con Jesús y jamás Jesús hizo limpio algún animal inmundo. No nos hizo comer nunca un animal inmundo, nunca los animales prohibidos. Jesús obedecía al Padre. Entonces, le dio asco. Y entonces Dios le está diciendo, así como estos animales te dan asco, ustedes sienten asco por los que no son judíos. Sienten asco. Y ni siquiera quieren entrar bajo su techo. Y se lo dijo Pedro a Cornelio. Ni siquiera quieren entrar bajo su techo porque les da asco los que no son judíos, los que son gentiles. Entonces, yo te voy a decir, no hay ser humano inmundo. No hay ser humano impuro, inmundo para Dios. No hay ser humano, no importa la raza, no importa si es judío, gentil, africano, chino, argentino. No hay ser humano impuro, inmundo para Dios. Todos los seres humanos estuvieron incluidos en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz que murió por todos. Entonces, eso es lo que Dios le estaba diciendo. ¿Ves? ¿Te da asco estos animales? Bueno, entrar en la casa de Cornelio también te daría asco. No llames impuro, inmundo, a lo que yo he limpiado. Y Cornelio, dice la Escritura, que era un hombre temeroso de Dios, que oraba y piadoso y ayudaba a la gente. Así que esto es la enseñanza que espero que se entienda. La verdad es que muchos hoy enseñan y manipulan al pueblo por la mala interpretación de la Torá y alejan a los hombres de Dios. Nunca jamás en el Nuevo Testamento se abolieron las instrucciones dadas por Dios. Si queremos acercarnos a Dios o que Él se acerque a nosotros, debemos obedecerlo. Y justamente este libro de Levítico que habla de santidad y que habla de todo el proceso de todo este sistema sacrificial que tenía como objetivo acercarnos a Dios. Bueno, queremos acercarnos a Dios o queremos que Dios se acerque a nosotros, obedezcámoslo y mantengámonos en santidad. Bien, qué interesante que es esta enseñanza que hemos podido transmitir en el día de hoy. ¿Por qué? Porque más allá de los alimentos, más allá de los alimentos, de los animales que se pueden comer, de los animales que no se pueden comer, de los insectos, de las aves y de los que se arrastran sobre la tierra, léanlo con detenimiento ahí a la porción del Pentateuco. Más allá de eso, nos está hablando de cosas que nosotros tenemos que aprender y practicar. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Hemos salido de Egipto como salió el pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel junto con todos los egipcios y de otras nacionalidades que adoptaron al Dios de Israel como su propio Dios y pintaron los postes y el dintel con la sangre del cordero y salieron esa madrugada todos juntos ellos y llegaron al monte Sinaí. Salieron. No importa si eran
hijos de Israel, porque muchos se quedaron, no importa si eran egipcios o de otras naciones. Recibieron al Dios de Israel en su corazón y salieron de Egipto. A partir de la sangre del cordero que pintó los postes y el dintel, y de comer el cordero en sus casas. Nosotros hemos pasado por la misma experiencia. Ahora, a ese pueblo de esclavos, que quién sabe lo que comían en Egipto, Dios les está enseñando dos cosas. En primer lugar, a obedecerlo. En segundo lugar, a tener dominio propio. Entonces, es muy importante a que nosotros aprendamos en nuestra nueva vida en Cristo. No importa lo que hacías antes, no importa cuáles eran tus costumbres, qué comías, qué bebías, cómo te comportabas, cómo te vestías, cómo reaccionabas, cuál era tu lenguaje, cuál era tu pensamiento, cuáles eran tus sentimientos. Todo lo de esa vieja vida debe ser dejado atrás, y Dios te tiene que enseñar cómo se vive en esta nueva vida en Cristo Jesús. Y de esto se trata. No se trata de comer una cosa u otra, se trata de una enseñanza de que en la nueva vida en Cristo Jesús debemos aprender a vivir y a caminar en obediencia a las instrucciones de Dios. Este es el tema que hemos tratado hoy. No circunscriban el tema solamente alimento sí, alimento no, y van a discutir conmigo, con nosotros, mis amigos, otros, muchísimos pastores que tengo de amigos, van a decir no, esto no era, y van a discutir. Ustedes ya saben que yo no voy a discutir, nosotros no vamos a discutir, pues no estamos para discutir, sino para obedecer y edificar la iglesia y llevar a toda la gente que está en el reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Pero cuando los traemos al reino de la luz admirable de Cristo y lo traemos a la casa, de vuelta a la casa del Padre, como el hijo pródigo, y a la casa del Padre se vive siguiendo en obediencia las instrucciones del Padre. Que esto quede como reflexión, y yo los saludo. Los saludamos con Ada, y les deseamos que Dios los bendiga y los guarde siempre. Bendiciones, Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.